Bienvenidos a una semana más. Yo soy Diego Martínez Don Diegui. Seguimos ante la pandemia del COVID-19 quedándonos en casa y precisamente hemos decidido hacer este video sobre el entretenimiento. Hay muchas opciones, hay teatro gratis, hay danza gratis, hay incluso videos del Cirque du Soleil totalmente gratis en las redes sociales, en los diferentes canales de YouTube y de Internet. Y una de las cosas que ahorita se están difundiendo y que está en pleno desarrollo es el Festival Ambulante, este festival de documentales que año con año se realiza, que está en su edición número 15, se está llevando a cabo pues desde casa. Suben todas las noches a las 12 en punto de la madrugada el link con el documental en turno y ahí queda vigente durante 24 horas o 1000 visitas es lo que permite. En algunos casos se ha duplicado el número de visitantes. Tal es el caso de Yermo. Yermo es un documental de Berardo González, un reconocido documentalista mexicano con quien tenemos el gusto de hablar en este video y que es conocido, entre otras cosas, por La Libertad del Diablo. Bueno, él es su nuevo documental, Yermo sobre los desiertos, y en esta exhibición de ambulante rebasó rápidamente, llegó más bien a las 1000 visitas y bueno, abrieron la posibilidad para otros 1000 visitantes. Sobre esto y el documental mexicano, el documental en general les vamos a hablar hoy. Sigan mandándonos sus comentarios, sus recomendaciones, seguiremos informando y por supuesto dándoles opciones ahora que nos tenemos que quedar en casa. Comenzamos. Everardo, pues un gusto poder platicar con usted, documentalista, reconocido internacionalmente, La Libertad del Diablo, ahora Yermo. Y lo que interesa, estamos en una etapa a nivel mundial pues distinta y en la que el entretenimiento y la cultura también están teniendo pues una nueva visibilidad distinta. Hay ahora muchas cosas que están al alcance precisamente de internet que puede beneficiar y no tiene una mayor exhibición, pero también hay pérdidas en la cultura. Y una de ellas es el cine, el documental, y ahorita con este también afamado ya el Festival Ambulante, que está en su edición número 15. Es un gusto platicar con usted porque es un referente al documental mexicano. Y lo primero que me gustaría saber, Everardo, es en todo esto que involucra ahora la cultura, como bien decía, y estar desde casa pudiendo admirar el trabajo, ¿cómo es que una persona como usted decide abordar un tema, trabajarlo, hacer una investigación y llevarlo a un documental? ¿Cuál es, digamos, el proceso inicial para hacer un trabajo como los que usted nos presenta? Hay proyectos que, por ejemplo, he tenido yo ganas desde hace 10 años que ocurra. Hay proyectos que ocurren por cuando yo hice El Cielo Abierto, que es una película que filmé en El Salvador, pues no era una idea mía. A mí se me invitó a hacer un documental sobre Óscar Arnulfo Romero. Libertad del Diablo es un proyecto que yo tenía desde hace unos 8 o 9 años, pero no sabía muy bien cómo abordarlo, no tenía opinión. Entonces hay proyectos que esperan tiempo para madurar. O por ejemplo, iba de un artista visual, Alfredo De Stefano, que a mí me invita en primera instancia a hacer un seguimiento sobre su proceso creativo en 10 desiertos del mundo. Okay. Y comienza como eso, como un proyecto que no pretende ser una película, sino una pieza que le iba a ser útil a él para su promoción, para la promoción de su obra, pero que al paso del tiempo me fue ganando. Entonces, pero fue una iniciativa de alguien más, después me toca a mí articularlo. Entonces hay proyectos que vienen de maneras muy distintas, o se me ocurren a mí, o alguien me invita a hacerlos. Cada proyecto al que me invitan lo voy tomando como, por ejemplo, ese caso del Abrazo de 3 minutos, que es un proyecto básicamente a contrato, pero pues con libertad, o sea, con libertad de discurso, con libertad creativa o de forma, etcétera, ¿no? Entonces, procuro yo que cuando se me invita a un proyecto se me entregue libertad también para poder trabajar y poder entregar lo que creo que puedo hacer. Claro. Y lo adopto como mío.
y después le voy dando un sentido propio a cada proyecto. ¿Cómo es, Everardo, hacer específicamente en México cine documental? De por sí la cultura en nuestro país es castigada por muchas cosas y desde hace mucho tiempo y lo sigue siendo. Pero ¿cómo es precisamente poder plasmar cuando son sobre todo, como usted nos comenta, proyectos propios y que requieren de una investigación? Porque un documental también es eso, ¿no? Es investigar, es encontrar los personajes, que accedan los personajes, una serie de obstáculos y retos. Eh, ¿Cómo es, más allá del proceso, poder lograr un trabajo en su experiencia? Bueno, no es fácil, francamente es complicado, sobre todo en los accidentes afortunados. Yo no vengo de familias del arte, de la cultura, entonces dependía al inicio solamente de mi trabajo y comencé, yo siendo muy joven, pues arranqué más o menos así, tratando de financiar proyectos, por lo menos en estas etapas iniciales, en las que nadie invierte o muy poco como esta, y más o menos tener una lana para pagar la renta, para ir a hacer la compra, etcétera. Yo logré terminar La canción del pulque, que fue mi ópera prima, fue mi primera película. Después vino, por ejemplo, Los ladrones viejos, que requería un momento de investigación complejo, y ahí el FONCA tenía un apoyo que se llamaba Fomento a Proyectos y Coinversiones Culturales, que daban montos muy pequeños, pero que a alguien menor de 30, que era mi caso en ese momento, pues me ayudaba a los gastos que yo necesitaba, porque pues en ese momento, cuando se arranca un proyecto como Los ladrones viejos, pues ni siquiera yo tengo certezas de las posibilidades que tiene. Es puro trabajo de investigación para ir aclarando qué es lo que sí es posible. Y ya 2 películas bajo el brazo me ayudaron a carrera por otros caminos, ¿no? Empezó a llegar más de inversión extranjera, tener un poco más de credibilidad. Ya primer inicio tenía que ver con los cuales yo difícilmente, y no solo yo, muchos artistas de este país no habríamos podido desarrollar las carreras, ¿no? Porque sobre todo eran fondos que, digo, eran porque se acaban de extinguir, ¿no? Pero eran fondos que no controlaban el contenido, no había ningún tipo de línea, ni medianos atisbos de censura, por ejemplo. Entonces, pues yo sigo pensando que la mejor aliada del arte es la libertad, ¿no? Si no se trabaja con libertad, solo se maquila. Claro. No hay tiempo de madurar los proyectos. Entonces, bueno, pues una va llevando a otra. Lo que sí es que soy una persona que no detiene mucho los procesos, celebrando el que se termina. Por ejemplo, yo acabo de estrenar esta semana Yermo, pero ya presenté 2 proyectos a otros productores a ver cuál es el que aprende, mientras editando la película, etcétera. El próximo año. ¿Sabes esto? Yo tuve esa fortuna de esos respaldos en su momento, cuando eran muy necesarios para mi carrera. Y talento, supongo, también algo debe haber de eso. Seguro que sí, Everardo. Y precisamente hablando de talento, creo que para quienes lo seguimos y para quienes no, pues invitarlos a que vean. En Yermo, digamos, esta es una opinión personal, pero creo que vuelve a sorprender y esta madurez fotográfica se ve porque es espléndido no solo el trabajo de investigación y de los lugares que usted visita, sino de lo que a través de lo que usted hace con la fotografía pues nos deja estar de alguna manera en estos lugares, ¿no? Y me gustaría entrar un poco ya en Yermo, que se acaba de estrenar en Ambulante,
y que seguramente en algún momento se podrá ver en los cines o en algunas salas. Tendremos que esperar que pase eso y ojalá que sea pronto, que lo pueda ver más gente quienes no pudieron apreciarlo. ¿Cómo surge Yermo y qué aventura fue? Porque visita usted todo el mundo a través de los desiertos, distintas culturas, idiomas, e insisto, con una fotografía que desde una apreciación personal es muy impresionante, y no solo con la historia y el diálogo, sino solo viendo las imágenes, pues nos traslada a esa vida desconocida, diría yo, para muchos, del desierto. Pues mira, como te contaba, Guillermo nace por la invitación de Alfredo de Stefano, que estaba trabajando en un proyecto fotográfico que se titula Tormenta de Luz. Alfredo es básicamente un artista que trabaja el paisaje. Entonces me invitó, y la condición financiera, porque no había producción, fue un proyecto al que él invirtió su Sistema Nacional de Creadores, esa etapa. Pues me invitaba solo a mí, porque no había cómo pagarle a nadie, ni hospedar a nadie, ni volar a nadie más. Entonces, pues yo tuve que dedicarme a todo lo que tenía que ver con fotografía, sonido, asistencia, etc. Entonces, todo porque iba a ser un proyecto muy físico, muy poco confortable. Había que trabajar en climas muy extremos, en alturas muy extremas, y caminar en terrenos difíciles. Las dunas, por ejemplo, caminar más de 500 metros en dunas es muy agotador. Entonces implicaba un reto de ese tipo. Yo normalmente lo que hacía era trabajar un poco la imagen de Alfredo como fotógrafo, como un artista de la cámara, que probablemente no se define a sí mismo como fotógrafo. Y como Alfredo tiene ese trabajo, está muy soportado en el cambio del paisaje, pues había tiempos muertos para mi propio trabajo, para lo que yo estaba comisionado. En estos tiempos muertos yo hablaba con la gente a mi alrededor con la ayuda de un intérprete y grababa la cotidianidad. En principio, el paisaje y las personas eran un poco el escenario del trabajo de Alfredo de Stefano. El protagónico iba a ser Alfredo. Cuando fueron pasando los años, este es un proyecto que inició en el 2013, pues yo me di cuenta que me estaba costando mucho trabajo construir solo a partir del paisaje, y que era un poco un despropósito reducir un viaje de estas dimensiones, con 10 desiertos de todo el mundo, a la obra de un artista visual. Me parecía que era más importante y tenía más posibilidades de ser una película el trabajo acerca del ser humano y su entorno. Y se lo propuse a Alfredo. Primero dudó, por supuesto, él ya había invertido una cantidad buena de dinero para que se hiciera su seguimiento, pero yo creo que entendió que vale la pena que dejar de ser un protagónico para ser un coproductor de una película. Y cuando accedió, yo ya pude hablar con mis socios, con Animal de Luz y Artegios, que son mis asociados, para buscar el financiamiento que nos permitía filmar los 2 últimos desiertos y arrancar todo el proceso de postproducción. Como te contaba, pues en el inicio lo que existe hoy en Yermo era básicamente el escenario del trabajo de un artista visual. Entonces había que encontrarle lógica y narrativa en la isla de edición, y eso establecía muchas complicaciones porque no había sido concebido como eso. Entonces no había existido el trabajo de investigación que normalmente yo hago, ni el trabajo previo de cercanía con las personas. Y ahora se trataba de improvisar, pero en la isla de edición. Afortunadamente, mi editora, que es Paloma López Carrillo, yo siempre he considerado que es prácticamente una coescritora de un argumento. Empezamos a darle forma en un inicio, mientras se hacía con el trabajo coordinado de Diana Martín del Campo, las traducciones del material, que era muy difícil porque era como 8 idiomas y lenguas, era muy complejo.
que trabajó con universidades en Namibia, en Mongolia, en Estados Unidos, en Marruecos, y fueron llegando esas transcripciones. Cuando nos dimos cuenta lo que se hablaba mientras nosotros filmábamos, mientras yo filmaba, nos sorprendimos mucho y nos reímos mucho, porque nos dimos cuenta que la gente se burlaba de mí, de lo raro que yo podía ser para ellos, lo intrusivo que podía yo ser para ellos, lo extractivo que podía yo ser para una comunidad. Y entonces se volvió una muy buena oportunidad para hacer un cuestionamiento, yo diría, lúdico sobre el proceso de hacer documental. Entonces nos dimos cuenta que era una oportunidad para hablar sobre la puesta en escena en el documental, sobre la interpretación frente a la cámara, sobre la idea de lo verdadero en el rodaje. Entonces parecía como una especie de detrás de las cámaras de una película etnográfica, con humor. Y pues se convirtió eso en la posibilidad de contar una película. Ya nos dio una columna vertebral que por supuesto se fue complejizando en el proceso del montaje, pero así es como se trabajó, así es como se llevó el corte final después de muchos meses, o fueron básicamente 10 meses de montaje. Eso pasa mucho en el documental. Como no hay un guión preestablecido en un documental, al menos los que yo pues todo se trata de encontrarle la ruta al propio material que existía, el que sí existe. Y bueno, después ya entró todo el trabajo creativo de Matías Barberis, de Raúl Bizzi, de Roy Santoyo, ya del equipo que le dio más cuerpo a lo. De esta película y esperaremos las próximas entregas que usted haga, que ya nos ha contado. Para cerrar, Everardo, me gustaría conocer su opinión porque justo ya nos ha contado que pues usted se ha beneficiado de algunos fondos y de recursos públicos que son muy necesarios para los artistas y que ahora estamos transitando con un gobierno que por supuesto prometió un cambio y que pues el cambio está en todas partes, pero que ha sido polémica la desaparición del FONCA, del que usted ya habló y que ha beneficiado muchos trabajos. ¿Qué decir respecto a esta posición? Usted que se ha beneficiado de ese fondo, una decisión pues polémica porque desaparece el FONCA prometiendo que van a venir otros apoyos pero sin tener una claridad de cómo van a ser y pues podría poner en riesgo trabajos como el de usted y de muchos otros artistas. Mira, yo creo que tristemente a quien más le golpea una decisión de ese tipo es a los cineastas noveles y a los artistas noveles, a quienes tienen que ser visibles por primera vez. Finalmente, la gente que tenemos más trayectoria encontraremos muchas más formas de financiamiento, porque pues tenemos respaldo en el trabajo y en la experiencia, porque hemos generado vínculos con el resto del mundo, sobre todo con la iniciativa privada también y con los fondos internacionales. Entonces, a quien principalmente le pega es a los nuevos talentos y a la idea de descentralización del arte, porque el arte no solo se tiene que hacer, se tiene que promover y se tiene que ver. Entonces, esta extinción de los fideicomisos ya viene cargando detrás un golpe muy fuerte a los presupuestos destinados a cultura en el país y a la idea de que la mejor política exterior es la interior. Entonces hay una política en donde pareciera que la obra tiene que quedarse en México y no internacionalizarse. Lo que pasa es que, contrario a lo que puedan pensar ciertos funcionarios públicos, pues nosotros como sociedad seguimos teniendo una condición un poco colonizada y necesitamos de que el exterior nos reconozca a nuestros autores para darles valor en México. Entonces, si ya se habían cerrado las posibilidades de promover la obra de los artistas en el extranjero, con el cierre de ProMéxico, por ejemplo,
pues ahora hay que sumarle el primer recorte que hubo presupuestal del inicio de la administración. No nos olvidemos que hubo un golpe fuerte parecido al de la extensión de fideicomisos con las organizaciones civiles, Ambulante entre otras, los festivales de cine, que ya de por sí vieron reducidos sus presupuestos y la posibilidad de vincular el trabajo de los cineastas con el exterior. Y pues hoy lo sumamos a eso, a una extinción de fideicomisos que buscan el desarrollo del arte, y se anuncia por decreto un recorte a los órganos descentralizados de arriba del 75%. Entonces, pues no veo yo por dónde, aunque encuentren el mecanismo, de dónde vendrán los financiamientos para que aquello que es el arte no solo dependa del mercado, que se deje todo a merced del mercado, o, por ejemplo, al ser ahora un órgano dependiente de la Secretaría de Cultura, sin presupuestos independientes, pues no sabemos cuánto tiempo durará un partido humanista en el gobierno o un gobierno con tintes humanistas, ¿no? No sabemos si lo que viene es alguien que tenga que levantar la crisis económica y se dedique básicamente al desarrollo de la industria, pero con un organismo que funcionaba independiente ahora en sus manos. Y ahí sí la cultura... O que, por ejemplo, ocurra lo que ya pasa en ciertas el gobierno, se dicte lo que sí se apoya y lo que no en términos de contenido, porque es una censura velada, bien intencionada en algunos casos. Por ejemplo, no hablar de ciertos temas como la apología del delito, por decir algo. Y ya piensa el Estado que estamos muy contaminados con eso. El problema es quién establece el criterio, porque si los ladrones viejos hubiesen entrado en este periodo, pues no habría sido apoyada por nadie, porque probablemente podría haber sido apologética del delito. Un funcionario público, sobre todo en estos tiempos, un funcionario hiperideologizado que lo único que tiene es el muro de la ideología en la cara o frente a los ojos, pues estamos ante un riesgo de un ejercicio de censura velada, un ejercicio en una censura de noche, con tintes de libertad de expresión por las mañanas. Ese es el riesgo que yo veo. Definitivamente, Berardo, y vaya qué buen punto de vista, porque además, como usted dice, algunas decisiones parecieran con buena intención, pero sin un plan de fondo y que pueden afectar. Yo le agradezco muchísimo estos minutos, que haya aceptado esta conversación y bueno, siempre quedando abiertas las puertas para en un futuro volvernos a encontrar, quizá ya en persona, después del confinamiento. Ojalá, Diego, ojalá que sí.